El Salvador celebra 1000 días sin homicidios en la gestión del presidente Nayib Bukele. Un país en paz para todos los salvadoreños. El gobierno salvadoreño presentó esta semana lo que dijo era un logro histórico de seguridad. Pero no hay manera independiente de comprobar esas cifras. Los datos oficiales sobre seguridad son secretos. Aunque la reducción de los crímenes violentos es notoria, las estadísticas públicas no incluyen las muertes en las cárceles bajo el régimen de excepción, ni los casos de personas desaparecidas, ni los cementerios clandestinos. La Fiscalía tampoco especifica qué sucede cuando una mujer es asesinada por su pareja, si lo clasifica como feminicidio o como homicidio común. Entender cómo suceden esas muertes y qué patrones las sostienen es esencial para formular políticas públicas integrales, pero eso permanece oculto. Quienes terminan documentando esa parte de la realidad son otros: organizaciones feministas, de derechos humanos, abogados que defienden a detenidos del régimen y familiares de desaparecidos. La realidad de la seguridad pública en El Salvador está incompleta sin ellos, y en este episodio los escuchamos. Bienvenidos al Resumen, un podcast con las noticias más importantes de la semana. Soy Graciela Barrera. Hoy es 6 de septiembre. Hola, soy Oscar Martínez, jefe de redacción del periódico El Faro. Hacer periodismo en Centroamérica es cada vez más difícil. Trabajamos bajo acosos, amenazas y detenciones arbitrarias provenientes de regímenes que necesitan ocultar su corrupción, sus abusos de poder y sus pactos mafiosos. Informarte con El Faro es gratis. Hacer El Faro no. Demanda muchos recursos. Si nuestro trabajo te parece importante, ayúdanos a seguirlo haciendo. Unite como suscriptor en nuestro programa de excavación ciudadana. Ingresa a apoya.elfaro.net. La voz que van a escuchar es de Neida Barca, en una entrevista con Audiovisuales UCA. Su hijo desapareció en 2022. Desde entonces anota nombres, fechas, lugares y busca con sus propios medios. Me empecé a documentar de cómo era la historia de las desapariciones en El Salvador desde los años de la guerra. Entonces ahí me quedó completamente claro que la impunidad del ayer sigue siendo la de hoy. Lo que vive Neida no aparece en las estadísticas oficiales. Hay otros datos que ni siquiera se nombran. En menos de 4 meses, 10 mujeres han sido asesinadas, según la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, quien señala que la mayoría de los agresores han sido del entorno cercano de la víctima. Esa noticia de Canal 12 fue publicada en junio pasado. Hoy el número es mayor. En un documento de monitoreo, la organización Hormuza registró 14 feminicidios hasta el 11 de agosto. No son cifras oficiales, es un conteo independiente, revisando cada día las noticias de sucesos. En el informe detallan que optaron a hacerlo de esa manera, porque desde 2022 el Estado dejó de publicar cifras periódicas y desagregadas por sexo. Lo que aparece en el portal de estadísticas de la Fiscalía son categorías imprecisas: delincuencia general, intolerancia social, intolerancia familiar. El monitoreo de Hormuza indica que, cuando una mujer es asesinada, la mayoría de las veces su agresor es su pareja o expareja. Esto lo convierte en un feminicidio. Si esas muertes se registran como homicidios, se borra la motivación de género. La opacidad también alcanza a las cárceles. Desde que comenzó el régimen de excepción, organizaciones de derechos humanos han documentado al menos 427 bajo custodia estatal. Elías Ramírez es abogado penalista. Ha seguido de cerca esos casos y explica por qué el Estado es responsable directo de esas muertes. Definitivamente el Estado tiene una responsabilidad directa por las muertes ocurridas bajo su custodia, porque este tiene una posición de garante, así se le llama a la figura. ¿Qué significa esto? Que al momento en que el Estado priva de libertad a un ciudadano, asume una obligación constitucional y también amparada por convenios internacionales
de proteger la vida e integridad física de la persona detenida. Solicitarle a medicina legal que se hagan autopsias exhaustivas, que se hagan exámenes toxicológicos, ¿verdad? Que se establezcan si dentro del cuerpo de las personas existen evidencias físicas de algún tipo de maltrato, ¿verdad? Todos estos aspectos de verdad están amparados no solo en la Constitución, ¿verdad? Que Fiscalía tendría que estarlos investigando, sino que también lo establece el Código Procesal Penal. En junio de 2023, el fiscal Rodolfo Delgado habló de las investigaciones sobre muertes de personas capturadas bajo el régimen de excepción. Entonces, hasta este momento, nosotros como fiscales hemos archivado 142 casos de la cantidad de personas que fallecieron, que fueron detenidas durante el régimen de excepción y que han fallecido 142 en el interior de los centros penales. Hasta el momento llevamos archivados 142 casos que no constituyen delito de acuerdo con nuestras investigaciones. Una tercera arista es la información sobre personas desaparecidas. El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, dijo eso en abril de 2021. No está creciendo. Lo que pasa es que aquí hay algunas agendas ocultas de algunas instituciones. Lo que sí les podemos decir y tranquilizar a nuestra población es que vamos a poner toda nuestra experiencia para atacar frontalmente el fenómeno y coordinar con las demás instituciones de gobierno que tienen responsabilidad también en este tema, precisamente para hacer un frente común y atacar el fenómeno. Para ese momento estaba vigente el pacto de Bukele con las pandillas. Uno de los líderes pandilleros que el Faro entrevistó para detallar ese pacto dejó una frase descriptiva. Marroquín nos dijo que sin cuerpo no hay delito. Según una investigación de la prensa gráfica, las cifras de personas desaparecidas y los registros de cementerios clandestinos fueron declarados en reserva oficial en 2022. Y en junio pasado, el propio presidente Bukele terminó reconociendo lo que había negado. Más de 2.000 desapariciones durante sus 2 administraciones y escribió en su cuenta de X que las pandillas y el Estado maquillaban las cifras con fosas clandestinas. Hablamos con Jamie Magaña, abogada defensora de derechos humanos. Acompaña familias que buscan a sus desaparecidos y describe la estrategia de silencio de la Fiscalía. Hemos visto desde que llegó el actual fiscal una línea por parte de la Fiscalía donde se le pide a los familiares de personas desaparecidas que no lo publiquen, que no digan que tienen un familiar desaparecido, pero tampoco la Fiscalía denuncia estas desapariciones. Esto como parte del ocultamiento de las estadísticas. El Salvador, el país con la mayor tasa carcelaria del mundo, con más de 3.000 denuncias por violaciones a derechos humanos bajo el régimen de excepción, celebró esta semana la primera cumbre global sobre derechos humanos. El evento fue organizado por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Pero a la cita no fueron invitadas las organizaciones que defienden derechos. La otra cara, no solamente la versión del gobierno, la cara de las víctimas que están sufriendo por las detenciones arbitrarias en el debido proceso, que ahora han prolongado más el tiempo de detención provisional. Creo que es totalmente ilegal. Solo en este país está pasando semejantes violaciones a las leyes. Afuera del salón donde se realizaba la actividad, llegaron integrantes del movimiento de víctimas del régimen. Llevaban pancartas con frases como «Defendemos inocentes, no delincuentes». Entre ellos había mujeres mayores que denunciaban procesos arbitrarios contra sus familiares detenidos. Antes de llegar, la policía los interceptó en un retén. Los periodistas también encontraron obstáculos. Personal de la PDDH negó la entrada a medios independientes bajo el argumento de que no estaban acreditados, mientras que comunicadores oficialistas entraron sin problema. La procuradora Raquel Caballero busca un tercer periodo en la institución. En 2016, Caballero denunció que la situación de las cárceles salvadoreñas eran como centros de tortura de épocas pasadas, y añadió que se supone que lo de Hitler ya está superado. Pero luego viró su comentario, y desde 2022 ha guardado silencio frente a las miles de denuncias surgidas en las condiciones actuales.
La Sociedad Nuevo Sistema de Mercados, conocida como Cimerca, responsable de administrar varios mercados en San Salvador, acumula pérdidas superiores a $5 millones, según un reporte del diario de hoy. Cimerca no solo agotó los recursos con los que fue creada, sino que sus pérdidas ya superan el capital inicial, aportado por los socios. Según la ley, cuando una empresa pierde más del 75% de su capital, debería cerrarse a menos que reciba nuevos aportes. Los hallazgos vienen después de que el Faro revelara que Cimerca hipotecó 3 mercados de San Salvador en un banco en Guatemala para obtener un crédito. Los mercados son el Ula Ula, el antiguo terreno de la biblioteca y otro en la colonia Escalón. Esos mercados han sido promocionados por la alcaldía de San Salvador como la alternativa para los miles de desalojos de vendedores ambulantes, como parte del reordenamiento del centro histórico. Pero ahora incluso, Cimerca ha demandado a 177 comerciantes del mercado Ula Ula, que ya no pudieron seguir pagando sus puestos. Esa demanda ya fue admitida en la sede judicial y algunos de ellos también ya les quitaron sus puestos dentro del mercado. Como una muestra más de ese avance paso a paso que lleva nuestro país, quiero hacer un anuncio el día de hoy. Anuncio que este 30 de septiembre presentaremos ante la Asamblea Legislativa por primera vez en décadas el primer presupuesto completamente financiado, sin la necesidad de emitir un solo centavo de deuda para gasto corriente. El Salvador ya no gastará más de lo que produce anualmente. Ni siquiera vamos a prestar dinero para pagar los intereses de las deudas que nos heredaron. Un año después de esa promesa, los diputados de Bukele han autorizado 12 préstamos por 1.735 millones, una cantidad que ya supera los préstamos aprobados durante todo el año 2024, según reveló la prensa gráfica. Los préstamos que permitieron este año ya supera la cifra total de 2024, que fueron avalados en las últimas sesiones plenarias. El 27 de agosto, la Asamblea aprobó un crédito por hasta $150 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo, destinado a financiar, entre otros proyectos, un plan piloto de transporte escolar y programas de reinserción para niñez migrante retornada y estudiantes con discapacidad. En la última plenaria, el 2 de septiembre, los diputados, sin discusión, aprobaron 9 dictámenes emitidos en las comisiones legislativas, que suman $810 millones. La portada del Faro mensual de septiembre perfila los 27 cabecillas de la MS-13 acusados en Nueva York por terrorismo. Son los hombres que dirigieron a la pandilla más violenta de la posguerra salvadoreña y que durante años pactaron con todos los gobiernos, con la derecha, con la izquierda y con Nayib Bukele. Uno de ellos murió, 8 siguen en Estados Unidos esperando juicio o deportación, y 18 estarían presos en El Salvador, aunque desde que comenzó el régimen de excepción no existe una sola imagen pública de ellos. En estas fichas contamos quiénes son, qué hicieron, de qué los acusan y qué papel jugaron en esos pactos criminales. Hablamos con Carlos García, periodista mexicano y autor de este reportaje. Por tan solo enfocarnos en estas fichas, para el Faro nos llevó aproximadamente 2 años. El trabajo de investigación y de acopio de información y demás, pues muchos más. Estamos hablando de una década, dado que yo tengo tiempo siguiendo esta pandilla. En la revista también encontrarás una fotogalería histórica que documenta el horror que la MS-13 y otras pandillas infligieron a El Salvador durante décadas. Esta edición también contiene una crónica íntima de Sergio Arauz, subjefe de redacción del Faro, sobre la muerte de su padre y la brecha entre hospitales públicos y privados en el país. Álvaro Murillo escribe sobre la gentrificación de Nosara, en Costa Rica, y su impacto social y económico. Y Carlos Dada entrevista a Miriam Miranda, líder de las comunidades garífunas de Honduras, quien ha vivido amenazas, secuestros y asesinatos de colegas. Para ver la edición completa, ingresa a elfaro.net. Aquí termina el episodio de hoy del resumen. Suscríbete al Faro Audio en Spotify, Apple Podcasts o iHeartRadio. El resumen es un podcast original del Faro Audio. El editor es Nelson Rauda. El arte de portada es de Daniel Reyes. La producción de sonido y música es de Omnium.